Bienvenido, buscador de la verdad. He aquí un remake de la lectura del libro El Dios Humeante. En esta ocasión, con el audio mejorado y una edición más acorde con la época. Si nunca tuviste la ocasión de escuchar acerca de esta historia, debes saber que nos encontramos ante la declaración narrada del marinero Olaf Jansen, un personaje noruego que relata cómo él y su padre se aventuraron en un bote pesquero con el único fin de llegar a la tierra más allá del viento del norte. Lo que allí encontraron solo puede ser definido como algo tan inimaginable y fuera de lógica que muy probablemente jamás lleguemos a comprender. Este libro fue escrito por Willis George Emerson, periodista estadounidense, quien se interesó enormemente por las declaraciones de Olaf, con el fin marcado de redactarlas en este libro donde narraría su historia, transmitiéndola al resto del mundo. Escrita en 1908, una historia condenada a ser desaparecida, tanto de nuestras manos y con ello de nuestras vidas y mentes. Por ello, siendo el afortunado o afortunada usuaria o usuario que hoy tienes la oportunidad de escucharlo, guárdalo en tu mente para que prevalezca su verdad. La historia aparentemente increíble que estoy a punto de relatar será considerada como el resultado de un intelecto distorsionado y desarrollado por añadidura, posiblemente por el encanto de revelar un misterio maravilloso. Más que un registro veraz de las experiencias sin par relacionadas por un tal Olaf Jansen, cuya locura elocuente apeló tanto a mi imaginación que todo el pensamiento de una crítica analítica eficazmente se ha disipado. Marco Polo, sin duda, se revolvería en su tumba con esta historia insólita, sobre la cual me han pedido que haga la crónica. Una historia tan extraña como un cuento de Munchausen. Es también incongruente que yo, un incrédulo, sea el que redacte la historia de Olaf Jansen, cuyo nombre ahora se da a conocer por primera vez al mundo. Pero de aquí en adelante se debería incluir como una de las personas más notables de la Tierra. Confieso libremente que sus declaraciones no admiten un análisis racional, pero tengo que hacerlo desde el misterio profundo referente al gélido norte, que por siglos ha demandado la atención de científicos y de profanos de igual modo. No obstante, muchas de ellas
están en desacuerdo con los manuscritos cosmográficos del pasado. Estas declaraciones, llanas, se pueden emplear como un registro de las cosas que Olaf Jansen afirma haber visto con sus propios ojos. Centenares de veces me he preguntado si es posible que la geografía del mundo esté incompleta y que la narrativa sorprendente de Olaf Jansen esté basada en hechos demostrables. El lector puede ser capaz de contestar a estos interrogantes a su propia satisfacción. No obstante, lejos está el cronista de esta narrativa de poder alcanzar una convicción. A veces, incluso yo estoy perplejo por saber si he sido conducido lejos desde una verdad abstracta por los signes fatui de una astuta superstición, o si hasta ahora he aceptado los hechos tal cual son, después de todo, fundados sobre falsedad. Puede ser que el verdadero hogar de Apolo no estuviera en Delfi, sino en ese legendario centro de la Tierra, del cual Platón habla y donde dice: el hogar verdadero de Apolo está entre Hiperbórea, en una tierra de vida perpetua, en donde la mitología nos dice que dos palomas que vuelan desde los dos extremos opuestos del mundo se encuentran en esta región bella, el hogar de Apolo. De hecho, según Hecateus, Leto, la madre de Apolo, nació en una isla en el océano Ártico, más allá del viento del norte. No es mi intención instigar una discusión sobre teogonía de las deidades, ni sobre las cosmogonías del mundo. Mi deber simple es aclarar al mundo lo relacionado con una, hasta ahora, desconocida porción del universo, tal y como fue vista y descrita por el viejo vikingo Olaf Jansen. El interés en la investigación del norte es internacional. 11 naciones están comprometidas o han contribuido al trabajo peligroso de intentar resolver un permanente misterio cosmológico de la Tierra. Hay un refrán tan antiguo como las colinas que dice que la verdad supera la ficción, y de la manera más sorprendente, este axioma me lo he traído a casa en la última quincena. Eran apenas las 2 de la mañana cuando el sonido vigoroso de mi timbre me despertó de un sueño apacible. El investivo perturbador resultó ser un mensaje que llevaba una nota. Esta nota, garabateada y casi ilegible, de un viejo vikingo llamado Olaf Jansen. Después de mucho interpretar, descifré la escritura, que decía simplemente: enfermedad de muerte, ven. La llamada era imperativa, y no perdí ningún momento en hacer preparativos para cumplirla. Quizá también puedo explicar aquí que Olaf Jansen, un hombre que celebró muy recientemente su 95º cumpleaños, durante la última media docena de años, ha estado viviendo solo, de una manera modesta, en un bungalow fuera de la ruta de Glendale, a poca distancia del distrito comercial de Los Ángeles en California. Fue hace menos de 2 años, mientras paseaba una tarde, que fui atraído por la casa de Olaf Jansen y por su dueño e inquilino, quien después llegué a conocer como un partidario del anarquismo culto, Audiniator. Había delicadeza en su cara y una expresión de amabilidad en los ojos grises e intensamente alerta de este hombre que había vivido más de 90 años, y además una percepción de soledad que apeló a mi simpatía. Encorvado ligeramente y con sus manos cogidas detrás de él caminó hacia adelante
y luego hacia atrás, con la pisada lenta y medida, ese primer día que nos encontramos. Apenas puedo decir qué motivo particular me impulsó para detenerme brevemente en mi caminata y atraerlo a la conversación. Él parecía complacido cuando le hice partícipe de lo atractivo que era su bungalow y de las bien atendidas vides y flores que se arracimaban en profusión sobre sus ventanas, su azotea y su extensa piazza. Pronto descubrí que mi nuevo conocido no era ninguna persona ordinaria, sino profunda y docta en grado notable. Un hombre que en los últimos años de su vida había buceado profundamente en los libros y se había hecho fuerte con el poder de la meditación silenciosa. Le animé a que hablara, y pronto averigüé que llevaba solo 6 o 7 años residiendo en la California meridional, pero había pasado la docena de años anteriores en uno de los estados del Medio Oriente. Antes había sido un pescador, lejos de la costa de Noruega, en la región de las islas de Lofoten, desde donde había hecho viajes aún más lejanos a Spitsbergen e incluso a la tierra de Francisco José. Cuando comencé a despedirme, él parecía renuente a dejarme ir, y me preguntó si vendría de nuevo, aunque en aquel entonces no pensé nada sobre ello. Recuerdo ahora que me hizo una observación peculiar, mientras extendía mi mano para despedirme educadamente. ¿Volverá?, preguntó. Sí, vendrás otra vez, un cierto día. Estoy seguro que lo harás, y te mostraré mi biblioteca, y te contaré muchas cosas con las cuales nunca has soñado. Cosas tan maravillosas que puede ser que no me creas. Yo alegremente le aseguré que no solo vendría otra vez, sino que estaría preparado para creer lo que pueda elegir contarme de sus viajes y aventuras. En los siguientes días me familiaricé con Olaf Jansen, y poco a poco me contó su historia. Tan maravillosa que es muy osado cuestionar su razón y su creencia. El viejo vikingo se expresó siempre con tanta seriedad y sinceridad que llegué a estar cautivado por sus extrañas narraciones. Entonces llegó la llamada del mensajero aquella noche. Y en una hora yo estaba dentro del bungalow de Olaf Jansen. Él estaba muy impaciente por la larga espera, aunque después de ser convocado, yo había venido inmediatamente a la cabecera de su cama. «Debo apresurarme», exclamó, mientras sostenía mi mano por el intercambio de saludos. «Tengo mucho que contarte, y no se lo confiaría a nadie, excepto a ti. Tengo la plena certeza», él continuaba apresuradamente, «que no sobreviviré a esta noche. Ha llegado el momento de unirme a mis padres en el gran sueño». Ajusté las almohadas para que estuviera más cómodo, y le aseguré que estaba contento de poder servirlo de cualquier manera posible, porque comenzaba a darme cuenta de la seriedad de su condición. Lo tardío de la hora, la calma de los alrededores, la sensación extraña de estar solo con aquel hombre que moría, junto con su historia fantástica. Todo se combinó para hacer que mi corazón latiera rápido y ruidosamente, con una sensación para la cual no tengo ningún nombre. De hecho, hubo muchas veces que por la noche en el sofá del viejo vikingo, y ha habido muchas desde entonces, que una sensación, en lugar de una convicción, tomó la posesión de mi propia alma, y me parecía no solo creer en ello, sino ver realmente las tierras extrañas, la gente extraña, y el mundo extraño de los cuales me habló, y oír el estribillo de una orquesta poderosa de 1000 voces vigorosas,
Durante más de 2 horas, él pareció dotado de fuerza casi sobrehumana, hablando rápidamente y en todos los aspectos. Finalmente, puso en mis manos ciertos datos, dibujos y mapas toscos. Estos, dijo como epílogo, los dejo en tus manos. Si puedo obtener tu promesa de darlos al mundo, entonces moriré feliz, porque deseo que la gente pueda conocer la verdad, porque entonces todo el misterio referente a las gélidas tierras del norte será explicado. No te esposarán, ni te enviarán al manicomio, porque no estás contando tu propia historia, sino la mía. Y yo, gracias a los dioses, Odín y Thor, estaré en mi sepulcro, más allá del alcance de los incrédulos que me perseguirían. Sin un pensamiento de las consecuencias de largo alcance que la promesa implicaba, o sin vislumbrar las muchas noches sin poder dormir que la obligación desde entonces me aportaría. Le di mi mano con la promesa de cumplir fielmente su postrero deseo. Mientras el sol se encumbró sobre los picos de San Jacinto, lejos, en dirección al este, el espíritu de Olaf Jansen el navegador, el explorador y el devoto de Odín y Thor, el hombre cuyas experiencias y viajes no tienen parangón en la historia del mundo, pasó a una mejor vida. Y yo me quedé solo con la muerte. Y ahora, después de haber pagado las últimas tristes exequias a este hombre extraño de las islas de Lofoden y el aún más lejano norte, el explorador valeroso de las regiones congeladas, que en sus años de declive, después de que había pasado los 80, había al fin buscado un asilo apacible, de paz, dentro de la soleada California. Yo me encargaré de hacer pública su historia. Pero, antes de nada, permitidme entregarme a una o dos reflexiones. Generación tras generación, desde el brumoso pasado, se transmiten las tradiciones de padre a hijo. Pero por alguna extraña razón, el interés por las regiones heladas desconocidas no disminuye en los años que retroceden, ni en las mentes del ignorante o del tutelado. Con cada nueva generación, un incansable impulso agita los corazones de los hombres para capturar la ciudadela velada del Ártico, el círculo del silencio, la tierra de glaciares, los fríos derroches de aguas y vientos, que son extrañamente cálidos. Un aumento de interés se manifiesta en los icebergs montañosos, y especulaciones maravillosas se ocupan de todo lo concerniente al centro de gravedad de la Tierra, la cuna de las mareas, donde las ballenas tienen sus criaderos, donde la aguja magnética se vuelve loca, donde la aurora boreal ilumina la noche, y donde los espíritus audaces y valerosos de cada generación se atreven a aventurar y a explorar, desafiando los peligros del norte más distante. Uno de los trabajos más competentes de años recientes se titula Paraíso encontrado, o la cuna de la raza humana en el Polo Norte, escrito por Guillermo F. Warren. En su volumen cuidadosamente preparado, el señor Warren casi tropezó con la verdad real, pero le faltó aparentemente solo un pelo, si la revelación del viejo vikingo era verdad. El doctor Ovil Livingstone Leach, científico, en un artículo reciente, dice: las posibilidades de que haya territorios en el interior de la Tierra primero fueron traídas a mi atención cuando tomé un geoide en las orillas de los grandes lagos. El geoide es una piedra esférica y al parecer sólida, pero cuando se quiebra, encontramos que está hueco y revestido de cristales. La Tierra es solamente una forma grande de un geoide, y la ley que creó el geoide en su estructura hueca, indudablemente, formó la Tierra de la misma manera.
en la presentación del tema de esta historia casi increíble, tal y como lo contó Olaf Jansen, completada por el manuscrito, los mapas y los dibujos toscos confiados a mí. Una introducción apropiada se encuentra en la siguiente cita. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra estaba sin forma y vacía. Y también Dios creó al hombre a su propia imagen. Por lo tanto, incluso en las cosas materiales, el hombre debe ser divino, porque él es semejante al Padre. Un hombre construye una casa para él y su familia. Los pórticos o las terrazas están todos fuera y son secundarios. El edificio realmente se construye para las comodidades internas. Olaf Jansen hace un sorprendente anuncio a través de mí. Un instrumento humilde, de que en cierta manera Dios creó la tierra para lo de adentro, que es como decir, para sus tierras, mares, ríos, montañas, bosques y valles, y para sus otras conveniencias internas, mientras que la superficie exterior de la tierra es simplemente el mirador, el pórtico, donde las cosas crecen en comparación más escasamente, como el líquen en el costado de la montaña, aferrándose resuelto para una existencia mínima. Toma una cáscara de huevo, y de cada extremo rompe un pedazo tan grande como el extremo de este lápiz. Extrae su contenido, y entonces tendrás una representación perfecta de la Tierra de Olaf Jansen. La distancia de la superficie interior a la superficie exterior, según él, es cerca de 300 millas. El centro de gravedad no está en el centro de la Tierra, sino en el centro de la cáscara o de la corteza. Por lo tanto, si el grueso de la corteza o de la cáscara de tierra es 500 kilómetros, el centro de gravedad está a 250 kilómetros bajo la superficie. En sus diarios de operación, los exploradores árticos nos hablaban de la inclinación hacia abajo de las agujas cuando los barcos navegan en regiones conocidas del norte, más distantes. En realidad, están en la curva, en el borde de la cáscara, donde la gravedad se incrementa geométricamente, y mientras que la corriente eléctrica aparentemente escapa rauda hacia la idea del fantasma del Polo Norte, no obstante, esta misma corriente eléctrica desciende otra vez y continúa su curso hacia el sur a lo largo de la superficie interior de la corteza terrestre. En el apéndice de su trabajo, el capitán Sabin da cuenta de experimentos para determinar la aceleración del péndulo en diferentes latitudes. Esto es lo que parece haber resultado del trabajo común de Perry y de Sabin. El descubrimiento accidental de que un péndulo, al ser cambiado de París a la vecindad del Ecuador, aumentó su tiempo de vibración, dio el primer paso a nuestro actual conocimiento que el eje polar del globo es menor que el ecuatorial, que la fuerza de la gravedad en la superficie de la Tierra aumenta progresivamente del Ecuador hacia los polos. De acuerdo con Olaf Jansen, en el principio, este viejo mundo nuestro fue creado exclusivamente para el mundo interior, donde se localizan los 4 grandes ríos, el Éufrates, el Pisón, el Gijón y el Hiddekel. Estos mismos nombres de los ríos, cuando están aplicados a las corrientes en la superficie del exterior de la Tierra, son puramente tradicionales de una antigüedad más allá de la memoria del hombre. En la cima de una montaña alta, cerca del nacimiento de estos 4 ríos, Olaf Jansen, el vikingo, pretende haber descubierto el largo tiempo perdido Jardín del Edén, el auténtico ombligo de la Tierra, y haber pasado cerca de 2 años estudiando y registrando en este maravilloso interior de la Tierra, exuberante de vida vegetal estupenda y abundante en animales gigantes, una tierra donde la gente que vive tiene siglos de edad, más que Matusalén
y otros caracteres bíblicos. Una región donde un cuarto de la superficie interior es agua y 3/4 tierra. Donde hay océanos grandes y muchos ríos y lagos. Donde las ciudades son superlativas en edificaciones y en magnificencia. Donde las clases de transporte son tan lejanamente avanzadas a las nuestras como nuestros ostentos logros en el progreso lo son de los habitantes del África más oscura. La distancia directamente a través del espacio de la superficie interna a la superficie interna de la Tierra es cerca de 1000 kilómetros menos que el diámetro reconocido de la Tierra. En el centro idéntico de este vacío extenso está la ubicación de la electricidad. Una bola de tamaño descomunal de fuego rojo mortecino, no llamativamente brillante, sino rodeado por una blanca y suave nube, luminosa, radiando una calidez uniforme, y sostenida en su lugar, en el centro de este espacio interno, por la ley inmutable de la gravitación. Esta nube eléctrica es conocida por la gente del interior como la morada del dios humeante. Creen que es el trono del más alto. Olaf Jansen me recordó cómo en los viejos días de la universidad estábamos todos al corriente de las demostraciones en el laboratorio del movimiento centrífugo, que probaban claramente que si la Tierra fuera un sólido, la rapidez de su revolución sobre su eje la rasgaría en 1000 fragmentos. El viejo vikingo también mantuvo que de los puntos más lejanos de la Tierra, en las islas de Spitsbergen y de la tierra de Francisco José, bandadas de gansos pueden ser vistos anualmente, volando más lejos hacia el norte, exactamente como los marineros y los exploradores registran en sus diarios. Ningún científico ha sido todavía lo suficientemente audaz como para intentarlo explicar, incluso a su propia satisfacción. ¿Hacia qué tierras son guiadas estas aves aladas de corral por su instinto sutil? Sin embargo, Olaf Jansen nos ha dado una explicación más razonable. La presencia del mar abierto en el norte también se explica. Olaf Jansen afirma que la apertura, entrada o agujero del norte, por así decirlo, es de cerca de 2250 kilómetros de un lado a otro. Con respecto a esto, permítanos leer lo que escribe el explorador Nansen en la página 288 de su libro. Nunca he tenido una navegación tan espléndida. Hacia el norte, sin parar hacia el norte, con buen viento, tan rápidamente como la corriente y la vela pueden transportarnos. Kilómetro tras kilómetro de ancho de mar. Contemplar tras contemplar. A través de estas ignotas regiones, siempre cristalinas, y en la pureza del hielo, uno casi podría expresar cuánto tiempo heredaremos lo último. El ojo siempre retorna hacia el norte cuando uno cruza el puente. Está contemplando el futuro. Solo existe siempre el mismo cielo oscuro delante cuando aparece el vasto mar. De nuevo, la revisión de Norwood de Inglaterra, en su ejemplar del 10 de mayo de 1884, dice: no admitimos que haya hielo hasta el polo. Una vez dentro de la gran barrera del hielo, un mundo nuevo está ahí ante el explorador. El clima es suave como el de Inglaterra, y luego balsámico como el de las islas griegas. Algunos de los ríos del interior, afirma Olaf Jansen, son más grandes que nuestros ríos Mississippi y Amazonas unidos, en consideración al volumen de agua transportado. Ciertamente, su grandeza es causada más por su anchura y profundidad que por su longitud. Y en las desembocaduras de estos ríos poderosos, que fluyen hacia el norte y hacia el sur, a lo largo de la superficie interior de la Tierra, se hallan icebergs descomunales. Algunos de ellos tienen desde 25 o 30 kilómetros de ancho, hasta 60 o 170 kilómetros de longitud.
¿No es extraño que nunca haya sido encontrado un iceberg en el océano Ártico o en el Antártico que no esté compuesto de agua dulce? Los científicos modernos afirman que la congelación elimina la sal, pero Olaf Jansen afirma otra cosa. Las escrituras hindúes, japonesas y chinas antiguas, así como los hieroglifos de las razas extintas del continente norteamericano, todos hablan de la costumbre de rendir culto al sol. Y es posible, a la luz de las fabulosas revelaciones de Olaf Jansen, que la gente del mundo interior, persuadida por el atisbo del sol al brillar sobre la superficie interna de la Tierra por la abertura norteña o meridional, estaban insatisfechos con el dios humeante, el gran pilar o nube madre de la electricidad, y cansados de su atmósfera continuamente moderada y apacible, siguieron la luz más brillante y finalmente fueron conducidos más allá del cinturón del hielo, diseminándose sobre la superficie externa de la Tierra, a través de Asia, de Europa, de Norteamérica y más adelante de África, de Australia y de Sudamérica. Es un hecho notable que al acercarnos al Ecuador, la estatura de la raza humana crece menos. Los patagonianos del sur de América son probablemente los únicos aborígenes del centro de la Tierra que salieron a través de la abertura comúnmente designada como Polo Sur, y se llamaron la raza gigante. Olaf Jansen afirma que en el principio el mundo fue creado por el gran arquitecto del universo, de modo que el hombre pudiera morar sobre su superficie interior, la cual desde entonces ha sido la residencia del elegido. Aquellos que fueron expulsados del jardín del Edén trajeron su historia tradicional con ellos. La historia de la gente que vive dentro contiene una narrativa que sugiere la historia de Noé y el arca con la cual estamos familiarizados. Él navegó lejos, al igual que Colón, desde cierto puerto a una tierra extraña, de la que él había oído hablar, que estaba situada lejos hacia el norte, llevando con él toda clase de bestias de los campos y aves del aire, pero del cual nunca se volvió a oír hablar después. En los límites norteños de Alaska, y aún más con frecuencia en la costa siberiana, se encuentran cementerios de animales que contienen colmillos de marfil en cantidades tan grandes que sugieren lugares de enterramiento en la antigüedad. El informe de Olaf Jansen dice que han llegado a partir de la gran vida animal prolífica que abunda en los campos, los bosques, los bancos y los ríos numerosos del mundo interno. Los materiales quedaron atrapados en las corrientes del océano y fueron transportados sobre isletas flotantes de hielo y se han acumulado como la madera flotante en la costa siberiana. Esto ha estado sucediendo desde hace mucho tiempo. De aquí viene el misterio de los cementerios de animales. Sobre esto, William F. Warren, en su libro citado ya, página 297 y 298, dice: las rocas árticas hablan de una Atlántida perdida, más maravillosa que la de Platón. Las capas de fósiles de marfil de Siberia destacan en todo sobre la de cualquier otra clase en el mundo. Desde los días de Plinio, por lo menos han estado padeciendo constantemente la explotación, y siguen siendo las principales bases de suministro. Los restos de mamut son tan abundantes que Gratakap dice: las islas norteñas de Siberia parecen construidas de multitud de huesos. Otro escritor y científico, hablando de las islas de Nueva Siberia, hacia el norte de la desembocadura del río Lena, usa este lenguaje. Grandes cantidades de marfil son extraídas del terreno cada año. De hecho, se cree que algunas de las islas no son más que una acumulación de madera de la deriva y de los cuerpos de mamuts, y también de otros animales antidiluvianos, congelados juntos. De esto podemos deducir que durante los años que han transcurrido desde la conquista rusa de Siberia,
más de 20.000 colmillos aprovechables de mamuts han sido recogidos. Pero comencemos con la historia de Olaf Jansen. La publico detalladamente, como él mismo la escribió, en un manuscrito. Y urdidas en la historia, justo como él las puso, hay ciertas anotaciones de trabajos recientes sobre la exploración ártica, demostrando cómo cuidadosamente el viejo vikingo comparaba sus propias experiencias con las de otros viajeros al norte congelado. Así escribió el discípulo de Odín y de Thor.